una cultura diabólica. Bienvenido al mundo de los muertos. Historia del Día de Muertos. La cultura mexicana considera al Día de Muertos como una celebración importante que mantiene viva una de las tradiciones más arraigadas de nuestro pueblo. El Día de Muertos es un elemento sociocultural que se ha transmitido de generación en generación y que encuentra sus orígenes en la época prehispánica. Según la creencia de la civilización mexicana antigua, cuando el individuo muere, su espíritu continúa viviendo en Mictlán, un lugar de residencia de las almas que han dejado la vida terrenal. En las culturas náhuatl del Valle Central de México, incluyendo los toltecas, aztecas, tlaxcaltecas, chichimecas y tepanecas, como muchos otros, se creía en el ciclo de la vida y la muerte, donde la vida era un sueño, donde se despertaba al morir, donde se sufría en este mundo y se escapaba yendo al otro, y donde la muerte no era temida porque era inevitable. Al morir, se creía que se iba a Mictlán, después de una ardua aventura por 9 mundos. Los dioses arriba regían ese mundo. De algún modo, como se había vivido la vida, decidía a dónde se iba después de entrar en el ciclo de la muerte. La mayoría se iba a la tranquilidad de Mictlán. Según la creencia náhuatl, los dioses benevolentes crearon este recinto ideal que nada tiene de tenebroso y es más bien tranquilo y agradable, donde las almas reposan plácidamente hasta el día designado por la costumbre, en que retornan a sus antiguos hogares para visitar a sus parientes. La tradición dice que hay que deleitarlos y dejarlos satisfechos con todo aquello que es de su mayor agrado y asombro, la comida. Desde épocas remotas hasta la actualidad, el banquete resplandece en todas las moradas nacionales, desde los humildes jacales o casas rústicas hasta los palacios y mansiones. La comida ritual se efectúa en un ambiente muy bien preparado y aderezado por los vivos, y los muertos se hacen compañía juntamente con los vivos. Altares y ofrendas. Las ofrendas pueden contener fruta, pan, conservas, tamales, mole, dulces o el tradicional pan de muerto, flores, veladoras, imágenes de los santos y fotografías de él o de los difuntos, además de los banquillos o sillas para que lleguen a comer los espíritus. También se colocan sus pertenencias en vida, ropa, cigarros, botellas de licor y demás. Después de esa celebración, los familiares e invitados se reúnen tradicionalmente para comer lo que los muertitos dejaron en la ofrenda, teniendo así un nuevo motivo para celebrar. El altar y la ofrenda es un rito respetuoso a la memoria de los muertos. Su propósito es traer espíritus. Consiste en agasajar a los difuntos que regresen ese día a convivir con sus familiares, con los alimentos y objetos preferidos de ellos en vida, para que vuelvan a gozar durante su breve visita. En la ofrenda o el altar de los muertos no debe faltar la representación de los 4 elementos primordiales de la naturaleza. Tierra, representada por sus frutos que alimentan a las ánimas con su aroma. Viento, representado por algo que se mueva, tan ligero como el viento, empleándose generalmente el papel picado o el papel de China. Agua, un recipiente para que las ánimas calmen su sed después del largo camino que recorren para llegar hasta su altar. Fuego, una vela por cada alma que se recuerde y una por el alma olvidada. En la ofrenda también se coloca la sal, que purifica, copal para que las ánimas se guíen por el olfato, flor de cempasúchil que se riega desde la puerta hasta el altar para indicar el camino a las almas. Aquí siempre hay alguno de la familia esperando la llegada de ellas para demostrarles su respeto y su compañía. Aunque la celebración del Día de los Muertos varía de región a región, casi todas siguen un mismo patrón de eventos.
Estos son los días de celebración. 1 de noviembre, en el cual en algunas regiones honran a la memoria de los niños fallecidos, mientras el 2 de noviembre honran a los adultos que han fallecido. El 1 de noviembre, los niños regresan a sus familiares para disfrutar de su compañía y ser alimentados. En la noche los adultos mantienen la vigilancia en el cementerio, reviviendo las memorias de sus familiares fallecidos. El 2 de noviembre, este es el día en que las almas de los adultos fallecidos retornan a sus familiares para pasar un tiempo con ellos, disfrutando la compañía, además de alimentarse con el aroma de las ofrendas que sus parientes y sus amigos les han preparado. Algunas veces las oraciones son dichas durante el día y durante la noche en la velación que se realizan en el cementerio. Además de constituirse como una tradición, el Día de Muertos también es parte de la cultura mexicana. Cuando los pueblos prehispánicos fueron conquistados por los colonizadores, se enfrentaron a una cultura nueva y diferente. Los colonizadores usaron una serie de estrategias políticas y sociales para facilitar la adaptación de su cultura a la ya existente. De esta manera se adaptó el Día de los Muertos prehispánico a la celebración del Día de Todos los Santos, cuyos orígenes bien pudieran estar en la fiesta de Samaín, Señor de la Muerte, que se celebra la noche del 31 de octubre en Irlanda hace aproximadamente 2000 años. Esta fecha marca el fin del verano y de las cosechas. La luz y el calor dejaban paso al frío y la oscuridad del invierno. Los druidas, sacerdotes de las tribus celtas, organizaban grandes fogatas y realizaban sacrificios de animales para apaciguar a los difuntos y a los demonios, con el propósito de rechazarlos. Los muertos, el último año, volvían para hablar con los vivos, poseer sus cuerpos y transitar a la otra vida. Hacia el año 800, el catolicismo llegó a estas tierras celtas y el Papa Bonifacio IV cambió la fiesta de Samaín por el Día de Todos los Santos. Sin embargo, la conversión no fue total y la tradición de los muertos se mantuvo. Algunos historiadores mantienen que fueron los primeros irlandeses que llegaron al Nuevo Mundo allá por 1846 que trajeron consigo la fiesta de Halloween. Fue una celebración rápidamente aceptada por los norteamericanos y el cine se encargó de hacerla universal a su modo. Es interesante ver cómo una celebración celta que data de 2000 años se asemeja en gran manera a una tradición prehispánica, cuyas tierras se encuentran a miles de kilómetros de distancia, sin que entonces existiera comunicación entre ambas civilizaciones. De lo anterior expuesto, podemos concluir que el Día de Muertos encuentra sus bases en una tradición de nuestros antepasados que ha sido transmitida de generación a generación, que se ha mezclado con tradiciones celtas y con decretos papales que datan de entre 1200 y 2000 años y que ahora forman parte de nuestra cultura. La pregunta obligada es que si las cosas que conforman determinada cultura, tal como las costumbres y las tradiciones, son necesariamente buenas para el hombre que las practica y para las sociedades y las naciones con que convive y se desarrolla, por el simple hecho de ser parte de esa cultura. Hay costumbres y tradiciones que tienen que ver con la conducta y la esencia humana, que se manifiestan de manera más o menos importante según el país o la región de que se trate, y no necesariamente son buenas para el hombre, por ejemplo, los niveles de corrupción o el alcoholismo. Porque hay valores o antivalores que se transmiten de generación en generación y que impactan las costumbres o tradiciones de las personas que viven en determinado país y que les hacen actuar así. Podríamos así generar una lista de costumbres y tradiciones que a todas luces son nocivas para el hombre y que no por ser parte de la cultura podríamos calificar de buenas. Si lo anterior es posible, entonces no todos los componentes de determinada cultura, incluyendo las costumbres y tradiciones, son necesariamente benéficas para el hombre y para la sociedad en que vive. El pueblo mexicano se enorgullece por su fidelidad hacia Dios. Por lo tanto, no debemos tener ningún problema en ver lo que dice la Biblia, que es la base del cristianismo, con relación a las tradiciones, a los muertos o a los altares y a los espíritus, que finalmente, como hemos dicho en este documental, son elementos de esta tradición. Desde la creación del hombre, Dios conoce su tendencia a transmitir de generación en generación conocimientos, valores y costumbres.
Pero veamos qué dice la Biblia sobre lo que se debe transmitir de generación en generación. En Deuteronomio capítulo 6, versos 6 al 8, dice estas palabras: Yo te mando hoy que estas palabras estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, estando en tu casa, andando por tu camino, al acostarte y cuando te levantes, y atarás estas palabras en tu mano y estarán entre tus ojos. En ninguna parte de la Biblia se le dice al hombre que debe transmitir generacionalmente costumbres o tradiciones humanas que honren al hombre, ya sea vivo o muerto. Al contrario, la Biblia habla sobre las tradiciones humanas y advierte al hombre a no dejarse engañar por estas. Dice la palabra de Dios en Colosenses 2:8: Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos de este mundo, y no según Cristo. También el Señor les dijo a través del profeta Isaías: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas y mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres. Les decía esto también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Ahora bien, ¿qué significado tiene la tradición del Día de Muertos a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la Biblia? La muerte es una maldición. La Biblia dice en Romanos 5:12: Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Los muertos no pueden volver. Las manifestaciones o convocaciones que se hacen a los que ya murieron son atendidas por espíritus y demonios engañadores. Dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 4:1 que claramente el Espíritu dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Por lo tanto, si tú crees en lo que dice la Biblia y crees en Dios, cuando se invoca a una persona que ya ha muerto, ya sea de manera directa o indirecta a través de velas, flores o comidas, tú estás invocando a un espíritu engañador o a un demonio. También Deuteronomio 18, 10 y 11 dice: No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. El Salmo 106, 28 y 29 dice: Se unieron a sí mismo a Baal Peor y comieron los sacrificios a los muertos, provocaron a la ira de Dios y se desarrolló mortandad entre ellos. ¿Y qué dice Dios sobre los muertos? En Eclesiastés 9, 5 y 6: Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria está puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. En Mateo 22, 32, el Señor también le dice a los hombres: Yo soy Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Dios nos ordena en su palabra no ofrecer comida a los muertos, como una de las condiciones para bendecirnos en la tierra que nos ha dado. Al analizar la prosperidad del pueblo de México, resulta ilógico el hecho de que, contando con tantas riquezas naturales, con tantos kilómetros de litorales y con abundantes cantidades de petróleo en el subsuelo, nuestro país siga teniendo tal grado de pobreza y marginación. Al relacionar la bendición que quisiéramos recibir de parte de Dios como nación con la práctica de tantas naciones que invalidan la palabra de Dios, entendemos por qué nuestra nación está lejos de ser verdaderamente bendecida por Dios. Puede resultar sumamente tentador participar de una tradición como lo es el Día de Muertos, en la que supuestamente podemos volver a tener comunicación con un ser querido que ha muerto, ya sea porque se extraña a la persona o porque se quisiera tener una oportunidad más para demostrarle un cariño que nunca se le demostró, o para ponerse a cuentas con ella. Además, pudiera existir la incertidumbre del lugar en donde ahora se encuentra esta persona después de su muerte.
La Biblia nos habla claramente que hay un cielo y un infierno, y de que los que mueren sin Cristo no pueden heredar el reino de los cielos. Solo aquellos que reciben a Jesucristo como su Señor y Salvador tienen vida eterna. Dice la palabra en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si queremos esa salvación y esa vida eterna, creamos ahora en Cristo y recibámoslos en nuestro corazón. Compartamos con nuestros seres queridos para que ninguno se pierda. Es ahora cuando debemos preocuparnos por la salvación de sus almas mientras están en vida. No esperemos entonces a que nuestros seres queridos mueran para rendirles honor en un cementerio cuando ya no estén con nosotros ni puedan volver. ¿Por qué esperar a que mueran para sentarnos a la mesa a compartir los alimentos con ellos? Nuestro ritmo de vida o simplemente nuestro orgullo nos limita a compartir unos cuantos minutos del día para sentarnos a comer con nuestros seres queridos. No dedicamos suficiente tiempo para demostrar a nuestra familia que la amamos. Hagámoslo en vida, como dice el poema, en vida, hermano, en vida. Si quieres hacer feliz a alguien que quieras mucho, díselo hoy. Sé muy bueno, en vida, hermano, en vida. No esperes a que se mueran. Si deseas dar una flor, mándala hoy con amor, en vida, hermano, en vida. Si deseas decir te quiero a la gente de tu casa, al amigo cerca o lejos, en vida, hermano, en vida. No esperes que se muera la gente para quererla y hacerle sentir tu afecto. En vida, hermano, en vida. Tú serás muy venturoso si aprendes a ser felices a todos los que conozcas. En vida, hermano, en vida. Nunca visites los panteones, ni llenes tumbas de flores. Llena de amor corazones. En vida, hermano, en vida.